Adelante, pasa. Bienvenido una vez más a tu espacio. Yo soy Lex y esta ocasión te traigo una compilación de relatos de trabajadores de funerarias que te harán reflexionar sobre el horror que vivieron algunas personas durante la pandemia. Prepara palomitas o los snacks y bebida de tu preferencia. Ponte cómodo, apaga las luces y comenzamos. Urnas de familias enteras en una sala y hasta horneros que sienten que los cadáveres les toman la mano. Los testimonios del personal de funerarias aseguran que la saturación comenzó a mediados de abril del año 2020, durante la fase 3 de la pandemia. El secreto de un buen hornero, dice Mario, es saber lo menos posible sobre el pasado de la persona que se va a cremar. No saber si ese cadáver pertenecía a una familia amorosa sirve mucho cuando el trabajo consiste en convertirlo en cenizas. Casi siempre se puede ignorar la charla de los familiares en la funeraria, pero fue un martes, mientras esperaba el 9º cuerpo que cremaría esa tarde, que a Mario le fue imposible no escuchar el llanto de la viuda. Salí a la calle a esperar el cuerpo y afuera estaba la esposa del señor que íbamos a cremar. Lloraba muy feo. Le decía a otra mujer que cuando su esposo entró al hospital decía que no estaba listo para irse y que pelearía por su vida. Esa pelea, según escuchó, duró 14 largos días. La enfermera le reveló a la viuda que durante 13 días su esposo luchó con fiereza por volver a ver a su familia, pero en el último día suplicaba que lo dejaran irse. El ventilador solo alargó la violenta lucha de sus pulmones contra el virus. Cuando la señora dijo no se quería ir, llegó el cuerpo. Qué bueno, porque yo ya no quería oír más. Lo pusieron en la camilla y me lo llevé a la sala de preparación. Yo veía al frente, tratando de no verle la cara, porque luego hay muertos que se parecen a seres queridos y uno tiene pesadillas. En eso sentí que me agarró la mano. Mario sabe que eso es usual. A veces, dice, los muertos se mueven. Se llaman movimientos post-mortem. Pueden mover las manos, hacer sonidos guturales, etc. Pero en el contexto de la pandemia por el nuevo virus, el hornero de 4 años de experiencia tenía otra explicación. Ante la carga de trabajo, Mario llevaba una semana sin ir a su casa. La gente se iba rapidísimo con el virus. Un día estaban bien y al otro dejaban este mundo. Yo creo que ese señor me agarró la mano porque se estaba agarrando a este mundo. Si la gente hubiera visto las funerarias, de verdad que no les habrían dado ganas de estar en la calle. Eran tantos los muertos en la funeraria y crematorio que los horarios de Mario habían cambiado drásticamente. Antes de la pandemia, este padre de 3 hijas salía de su casa a las 4 de la mañana para llegar a las 7 de la mañana a Los Hornos, terminar su jornada 10 horas después y estar de vuelta en su casa a las 8 de la noche. Durante la fase 3 era tanta la carga de trabajo que su turno empezaba a las 5 de la mañana y terminaba a la medianoche. Así que Mario llevaba una semana sin volver a su casa. Prefería ahorrarse las horas de camino y dormir en el trabajo. Desde que empezó la fase 3, cada noche acomodaba una colchoneta junto a los hornos
y dormía acariciado por el calor que convertía en cenizas a los muertos por el nuevo virus. La saturación comenzó a mediados de abril. Sí, los médicos estaban en la primera línea de batalla contra el virus. Las funerarias estaban en la última línea de la misma lucha. Sepultar al virus que llevaba hasta ese momento poco más de 297,000 muertes en todo el mundo y 4,220 fallecidos oficialmente en México. Sin embargo, el tamaño de ese pelotón en la retaguardia era casi imposible de calcular. El Consejo Mexicano de Empresas de Servicios Funerarios calculaba que entre crematorios y funerarias el país tenía unos 5,000 negocios. Sin contar las funerarias piratas, que abundaban principalmente en el México rural. Y desde antes de la pandemia, el 60% operaba de manera irregular o sin las precauciones necesarias. Algunos tenían hornos sin permisos sanitarios, a otros les faltaban bolsas biodegradables para meter los cadáveres. Unos reusaban mascarillas y algunos más contrataban a adolescentes sin experiencia para barrer las cenizas y meterlas torpemente en las urnas. Había reventa de ataúdes y féretros de imitación, carrozas que nunca habían sido sanitizadas y tráfico de certificados de defunción. En México hasta la muerte era un negocio. Con esas carencias, la pandemia se le plantó a la industria funeraria. Según las estimaciones de Roberto García Hernández, vicepresidente de la Asociación Nacional de Directores de Funerarias de México, en aquel entonces la saturación a nivel nacional comenzó desde mediados de abril. Casi de un momento a otro, el virus les llenó los locales, los velatorios, los hornos y las carrozas. Las historias que cuentan sus trabajadores reflejan una realidad que millones de mexicanos no veían al salir a las calles. El drama de morirse y estar en lista de espera para por fin descansar. El lunes 4 de mayo, Jorge, recepcionista de un negocio de funerales, vivió la experiencia más dura de la pandemia. Cerca de las 2 de la tarde recibió el telefonazo de un joven afligido que le pedía informes para una cremación. Su tía había fallecido por el virus. Le di la cotización de una cremación y le dije que los 11 hornos que tenía la funeraria a su disposición estaban saturados. Que por favor me llamara más tarde para confirmar a qué hora podría hacerse la cremación. Luego de unas horas me volvió a llamar. Fue horrible. Aquel cliente pasó de afligido a inconsolable. El dolor le causaba un terrible tartamudeo. Pese a eso, Jorge pudo entender que quería cotizar una segunda cremación, pues también acababa de morir su madre. A Pedro, chofer de carrozas fúnebres de medio tiempo, nunca se le olvidará esta imagen. Llegó por la noche a la zona de crematorios del Panteón Dolores para un servicio que le habían pedido desde el mediodía. Llevaba 3 días trabajando sin descanso y se había prometido que aquel sería el último encargo del 1 de mayo. La tristeza ajena le había drenado toda la energía. Cuando tuvo la urna de mármol en sus manos, Pedro manejó hasta una funeraria en la zona del Ajusco. Al llegar, vio una larga fila para entrar a las salas de velación. No le dio mucha importancia porque, por disposición oficial, no podía haber más de 10 personas en una misma habitación despidiéndose de un ser querido que falleció.
así que esperar para entrar era lo usual. Manejó directamente hasta el estacionamiento y bajó la urna para entregarla a los familiares, listo para terminar el día. Ahí me di cuenta que no era la única urna para esa salita. Era toda una familia que había muerto. Yo llevaba la tercera urna, la del hijo. Y todavía faltaba que llegara la del papá. Enrique, vendedor de servicios funerales, llevaba 5 días sin volver a casa. Lo mismo llevaban sus 3 compañeros que habían cambiado las noches en familia por noches arreglando cremaciones, preparando velatorios, vendiendo urnas y maldurmiendo en la capilla. Llevábamos un mes sin poder cerrar. Ya ni cerrábamos la puerta, mejor dejábamos abierto. Era desesperante ver cómo todo el tiempo llegaban personas muy tristes una y otra vez, y al mismo tiempo ver que el 10 de mayo hasta había tráfico en la calle. El señor Lera trabajaba para una compañía de funerales. En la media hora que conversamos, llegaron 3 personas a pedir costos para cremaciones. La última, una mujer, lucía muy mal. Murió su mamá y tenía 2 hijos intubados. Desde hacía un mes, Javier, propietario de una funeraria, no dejaba de vender ataúdes metálicos. Eran los más baratos, los que incluía el paquete de 10,500 pesos. Tenía tanto trabajo que repetía mecánicamente sus servicios a quien entraba en su pequeño local. El entierro se hacía en el espacio que dispuso el gobierno capitalino como fosa común para el virus. Hasta 10 personas podían estar en el entierro y todo se hacía a flor de tierra. Es decir, el ataúd quedaba apenas 1 metro bajo tierra. Apúrese para que no le ganen los buenos lugares, porque hay zonas donde hay que enterrar entre la basura. Decía fastidiado de subir y bajar ataúdes. Y véngase con tiempo, hay que hacer fila porque todo está llenísimo. En enero, Elizabeth apenas escuchó hablar del virus. En febrero creía que era un invento del gobierno. En marzo aceptó su existencia, pero le parecía increíble que un virus parecido a la gripa descompusiera el mundo. Fue hasta abril cuando sintió el efecto real. La clínica en la que trabajaba como odontóloga cerró sus puertas, y mientras ella se sumía en el desempleo, su novio trabajaba turnos extra en un local de funerales. El negocio familiar que desde hacía 27 años recibía cadáveres. En solo unos días, Elizabeth comprobó la saturación de los servicios. A mediados de abril, mi novio me decía que los 8 trabajadores ya no podían trabajar más por el cansancio y que don Ramón, el dueño de la funeraria, dijo que nunca había visto tantos muertos juntos en toda su vida. Yo por eso me ofrecí a trabajar con ellos, y la verdad creía que estaban exagerando, pero no fue así, fue peor de lo que imaginé. En solo unos días, como la nueva recepcionista, Elizabeth había confirmado las historias que veía con escepticismo sobre la crisis sanitaria desde Europa. Hornos saturados, cadáveres en lista de espera, familias enteras que un día festejaban un cumpleaños y que a la semana siguiente estaban enterrando a 2 o 3 seres queridos de la misma fiesta. Me tocó atender a una señora que perdió a su esposo. El hombre falleció el lunes y hasta el jueves le avisaron porque los médicos ya no se daban abasto.
y estaban tan cansados que se les acumulaban los muertos. El agotamiento también era visible en ella. En la tarde que conversé con Elizabeth se le olvidó comer. Apenas había dormido unas horas y las historias de los abuelos que morían en soledad le dolían tanto como recordar esos días en que minimizaba el poder letal del virus. Yo reconozco que era de esas personas que no creía en esto. Al principio salía a la calle y quería seguir de fiesta. Ahora pienso que todos deberían haber escuchado nuestras historias. Si hubieran podido estar aquí, habrían corrido a sus casas y se habrían puesto bajo llave. ¿Qué te han parecido estos relatos? Deja tu comentario. Estoy ansiosa por leerte y conocer tu opinión. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte. Y si te gusta este contenido, regálame un like. Me despido, no sin antes agradecerte por lo más valioso que me has brindado, que es tu tiempo. Mándame tu historia al correo que se encuentra en la cajita de información. Yo a ti te mando un abrazo y te deseo dulces y escalofriantes pesadillas. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte. Y si te gusta este contenido, regálame un like. Me despido, no sin antes agradecerte por lo más valioso que me has brindado, que es tu tiempo. Mándame tu historia al correo que se encuentra en la cajita de información. Yo a ti te mando un abrazo y te deseo dulces y escalofriantes pesadillas.